V oculta. V oculta. ¿Qué tal están? Buenas tardes para esta parte del mundo. Buenas noches para donde Frederick está. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. ¿Cómo están? Bienvenidos a V Ocultas. Les saluda Racedic Bertrand, ya en la compañía de don Frederick Goodman, para continuar con esta maratónica serie de la sexta parte de la Iglesia Católica y la cuarta bestia, la relación que hay. Bien, solo me meto aquí a la transmisión para hacerla, ¿dónde está? Editar audiencia, público. Quiero escuchar también. Se escucha bien. No, se escucha bien, ¿para qué? Bueno, estamos escuchando bien la transmisión. Así que vamos a continuar entonces y darle la bienvenida a don Frederick Goodman en este momento. ¿Cómo está, don Frederick? Bienvenido a Veo Ocultas. Ahora sí, voy a quitar aquí la Muy bien. pantalla. Muy bien. Ahora sí. Bueno, se quedó congelada la pantalla de don Frederick. Vamos a poner pausa a esto. Gracias a ese por esto. Bueno, ¿qué tal? Son varias cositas. Algún día tendremos una persona que nos esté auxiliando con todo esto. No perdemos la fe que sea antes del arrebatamiento. Bueno, don Frederick, hoy sí, bienvenido. Vamos a continuar con esta parte 6. Voy a pasar también la cámara para saludar a la audiencia. Es un placer estar con ustedes. Bienvenidos a esta sexta parte de Veo Ocultas. Estamos listos para darle inicio a este programa. La semana pasada, bueno, el día de ayer, en realidad, lo que hicimos fue... Está fea la señal. Está fea esta señal el día de hoy. Voy a tener que quitar la... ¿Cómo se llama? La señal de... Voy a conectarme mejor. Bueno, lo voy a hacer después porque ahorita está fatal la señal. Déjenme nada más hacer un cambio porque sí está fatal la señal. Permítanme, por favor. Voy a hacer un cambio. Voy a poner esta pantalla para poder... ¿qué te me hiciste pantalla? No es aquí, esa... Ok. Bien, voy a hacer un cambio. Voy a apagar el micrófono para poder realizar este cambio. Bien, continuamos entonces. Estamos listos. Tú miras corrida la imagen, Freddy, porque aquí veo un poco que se congela, pero debe ser el internet, como estoy, uno con el que transmito y el otro con el que... No, yo veo la señal normal. Bien, estamos listos entonces. Comencemos, Frederick. El día de ayer lo que realizamos fue, ¿cómo se llama? Pues platicar un poco de lo que se conoce generalmente como la Santa Inquisición. Explicamos un poquito tratamos de ser justos y equilibrados con el hecho de no generalizar, sino que explicar el sistema, cómo está fundamentado y cómo pues el Imperio Romano toma al cristianismo como su nuevo caballito, ¿verdad? De guerra, e infiltrarlo en las naciones como un sistema de control disfrazado de la nueva religión. Con esto, pues, tratamos de hacer separación de aquellos, como cualquier persona en el planeta que, pues, hemos sido parte de algún movimiento cristiano. Simple y sencillamente una cosa es cómo se ha utilizado como instrumento, como lo podemos ver, por ejemplo, actualmente en muchos países, donde pues presidentes hacen alianzas con la Iglesia Católica o con la Iglesia Evangélica e invitan a pastores para X o Y reuniones e incluso utilizan pastores o sacerdotes para hacer lavado de activos. O sea, la cosa no ha cambiado mucho. Solo que hemos establecido que durante la historia, pues la cuestión de los dogmas sí es un tema que ha sido bastante, con muchos
con mucha oscuridad, con el hecho no de que lo que se tenga no sea parte del cristianismo, ni que no se tenga un mensaje que ayude, que edifique, pero que realmente sí hemos sido claros que carece de otros elementos, otros componentes que realmente el cristianismo actual ha dejado a un lado, pero eso es otro tema, ¿ok? Y nos hemos centrado en la parte del imperio como estructura de poder y de control social, político y económico. Pues en esta parte, después de haber platicado de la Santa Inquisición y mucho análisis que hicimos la semana pasada, vamos a continuar. Frederick, tú me decías al cierre del día de ayer de centrarlo en esta parte, no sé si hay algo que se te haya quedado en el tintero de lo que platicamos el día de ayer, pero me platicabas de pues centrarnos en la cuestión de prácticamente, no sé si hacer una relación o no sé cómo lo ves, pero te entendía mal de todos esos profetas que han sido asesinados por el sistema, pero no sé cómo lo vas a ligar, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Sí entiendo que en el tiempo hay una mutación, pero si lo vemos como estrictamente literalmente al concepto bíblico, pues la gente lo tiene centrado únicamente en lo que sucedió, o no sé realmente si lo tendrá siquiera visualizado con el hecho de los profetas de la antigüedad que fueron asesinados. No sé qué parte hoy en realidad no tenía preparado ninguna introducción, porque sé que tenemos que avanzar con el tema. ¿Por qué lado quieres que viajemos en esta ocasión con el tema de la Iglesia Católica y la cuarta bestia en esta parte 6? Bueno, vamos avanzando por lo menos cronológicamente. Si nos vamos al año, por ejemplo, 533, el emperador Justiniano, que hay que acordarse, quien no se acuerda del nombre de él, fue la primera o la famosa plaga negra, la de Black Plague o la plaga de Justiniano, como también se le llama, ¿no? La peste negra. Bueno, en ese periodo en el que él es emperador de Roma, o él es el que está gobernando el Imperio Romano, él hace un códice jurídico recogiendo todos los aspectos legales desde el tiempo de Adriano hasta su época, o sea, como 200 años de temas legales, y se establece, digamos, lo que es el derecho privado civil, ¿sí? el código de derecho, también llamado en latín Corpus Juris Civilis, ¿no? Entonces, esto que ocurre, que se desarrolla en el año 533, sienta las bases para lo que es el control de la humanidad desde el punto de vista legal, ¿no? No conozco los entresijos entre la relación de Justiniano con lo que es el Imperio Católico. Hay que tener en cuenta que ya llevaban 200 años de tomar control del ¿cómo se dice? El imperio, ¿no? A través del uso de la religión. Pero el asunto importante aquí es ir viendo cómo ellos tienen que tomar control de todo el planeta, y yo creo que por ahí esto es uno de los aspectos más importantes en lo que concierne a la cuarta bestia. Cuando ayer hablaba, y solamente para hacer un énfasis, el asunto de los profetas, es que usualmente se interpreta que el profeta tiene que ser alguien barbudo, vestido con andrajos, que anda en la calle, ¿sí? Y que se pone a anunciarte el fin del mundo. Pero eso no es un profeta, ¿no? Un profeta es un divulgador, ¿sí? O sea, es alguien que está anunciando cosas que van a ocurrir, cosas que están ocurriendo, aunque tú no las estés viendo, y que están realizando una denuncia pública. Entonces, cuando observamos todos aquellos que se oponen a la oscuridad y declaran públicamente las cosas tal como son, sufren persecución. Bien. Todo lo que es el sistema de la oscuridad que ha estado controlando estos estados, estos imperios, se ha encargado precisamente de silenciar a todas aquellas personas que no le gusta lo que dicen. Si observamos la aristocracia de la mayor mafia que había en el Sinaí, en el Sanedrín, en tiempos de Juan el Bautista,
encontramos lo mismo, ¿sí? El interés por silenciar a Juan el Bautista, el interés por silenciar a Jesús. En los tiempos del rey Manasés, torturaron al profeta Isaías públicamente, utilizaron las máquinas y lo desmembraron en público. Entonces, es algo que viene sucediendo también con otros profetas que los mataban, los apedreaban porque no les gustaba lo que estaban diciendo. Y si nos vamos a la historia, vamos viendo cómo la Inquisición se encargó de silenciar precisamente a todas las personas que fuesen disidentes. De ahí viene la palabra herejes, como hemos dicho. Todos los disidentes. Y se va encontrando con grupos que no estaban de acuerdo con lo que decían. Entonces, apenas tuviesen la oportunidad, usaban no solo la coerción, sino pasaban a la tortura, pasaban al asesinato. Y es una de las claves de cómo sabes que esto está obrando por parte de la oscuridad, de la iniquidad. Y así continuamos y vamos avanzando en la historia y nos topamos progresivamente con esto. Y cuando llega el tiempo de Lutero, ¿qué es lo que hacen ellos? La persecución. Yo creo que este tipo se salvó por los pelos. Me pasó lo mismo que Pablo, escapaba de aquí, escapaba de allá, porque fue básicamente un apóstata que generó uno de los principales problemas que hasta el día de hoy persiste en el intento de dominio absolutista y fascista de la cuarta bestia, ¿no? Del Imperio Romano, de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí que tienen que utilizar medidas cada vez más drásticas. Ya no tenían solamente el problema de la existencia de los judíos, ya no tenían solamente el problema de los musulmanes, bien, ahora también tenían que lidiar con esto. Y aparte también tienen otro problema que eran los masones, porque los masones también tienen sus propios intereses en hacerse con el planeta. Entonces era como la competencia, tenían que no solo deshacerse de los enemigos que representaban un problema militar, que eran los musulmanes, los enemigos que representaban un poder hacia el existencialismo, la naturaleza misma de la Iglesia Católica, este asunto del poder temporal, que eran los protestantes y los judíos, sino que también la competencia, que eran los masones, porque los masones tenían los mismos intereses que la Iglesia Católica, pero no tenían el poder que tenía la Iglesia Católica, por eso se tuvieron que aliar con los protestantes, o sea, los protestantes se combinan con esto, y con los monarcas. Entonces hubo muchos reyes de Europa que les interesó mucho la masonería. ¿Por qué? Porque querían desligarse de la Iglesia Católica. Esto es importantísimo entenderlo. De modo que encontramos que ellos tienen que tomar medidas drásticas y básicamente los conflictos que encontramos en la era oscura, en estos siglos de oscuridad en Europa y de la Inquisición, el oscurantismo y demás, es en esencia un conflicto interno entre las pugnas de todos aquellos que querían quedarse con el poder. Y por eso encuentras divisiones entre diferentes reyes, diferentes príncipes dentro de Europa, unos a favor de la Iglesia Católica Romana, otros en contra, pero buscando precisamente eso. Y encontramos en el camino precisamente también a Napoleón. Y encontramos precisamente también en el camino a muchos grupos como los calvinistas, los luteranos y demás, que también tomaron las armas para tratar de llevar todo esto a una cuestión, a una resolución por las malas, ¿no? Pero ese es el proceso, ese es el concepto con el que nos vamos encontrando progresivamente a lo largo de todo esto, de este proceso de toda esta historia de Europa. Y cuando llegan a América, como estaba diciendo ayer, es con el fin de expansionar, ¿sí? de expandirse. Con los musulmanes no podían, así que utilizaban a los británicos y a los franceses para engañarlos en la Primera Guerra Mundial. Y con los chinos tampoco podían. Entonces todo fue un proceso lento para también poder entrar a tomar control de China. También en los asuntos de la Primera Guerra Mundial fue para tomar control de Rusia. Todo el asunto que tiene que ver con Lenin, después Stalin, todo esto de la Unión Soviética tenía que ver también con el control de Rusia, especialmente porque tanto Rusia como lo que luego se llamó Grecia eran países ortodoxos. Quiere decir que la división que se dio, sí, el cisma de Oriente, fue uno de los principales problemas porque ellos querían una unificación. La división lo único que genera es debilitamiento, ¿no? Entonces empezamos a ver esta progresión, este crecimiento, y nos va llevando lentamente a ver toda esta masacre y toda esta sangre que decían que venía en nombre de Dios. Entonces los protestantes, que la mitad de las cosas que decían no estaban mal, ¿sí? Bien que mal, digamos que trataban de estar bien encaminados. La otra mitad
estaban tan mal como los católicos, ¿no? El asunto es que volvemos al mismo asunto del dualismo, ¿sí? Que es el mismo problema que ya tenía el propio Zoroastro, tenía el mismo problema, dualismo, ¿sí? Y el dualismo lo único que trae es que sigues generando más conflictos, más enemistad, más problemas, más guerras, y a veces creas la misma confusión que le ocurre a Muhammad, ¿sí? A Mahoma, y es no entender qué es realmente la conciencia, qué es realmente el ser humano, cuál es realmente el propósito de la existencia. Entonces, piensas que la solución es matar al enemigo, a quien tú consideras que es el malo, a quien consideras que es el paganus, ¿no? El que es de otro culto, de otras creencias. Y bueno, por ahí la parte importante y que nos lleva, sí, a lo largo de la historia, ver cómo se desarrollan las cruzadas. Y aquí tenemos uno de los aspectos más importantes. En el año 1099, el Papa hace un llamado en Francia para que recuperen Tierra Santa. Esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Ya lo había comentado en el tema sobre el sionismo, porque les interesaba tener el Jerusalén, ¿sí? Crear ¿cómo se llama? El reino latino, ¿sí? De Jerusalén. Ese sería el punto, la máxima de ellos, de conseguir tener el eje de su dominio en Jerusalén. Ese sería el objetivo fundamental e importante. El asunto es que aparece Saladino y los árabes les plantan cara y durante más de 100 años se enfrentan diferentes guerras. Al final ganan los musulmanes y no queda otra que abandonar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los principales lacayos del Papa? ¿Sí? Hasta entonces hablamos del Papa solamente uno, ¿sí? Son traídos de regreso a Europa y continúan con un interés de progresar en el control y en el poder, y para eso les ayuda primeramente el Vaticano. Entonces, tenemos que es el nacimiento de nuevas sociedades secretas, que son los Caballeros de Malta, que son el principal grupo, y los otros son los Caballeros Templarios. Estos son los dos principales grupos que se vuelven básicamente, por un lado, el ejército personal del Papa, y por otro lado, las principales casas de banco. Hay algunos que piensan que Rothschild era uno de los primeros banqueros, pero no, él viene a aparecer posteriormente. Los primeros bancos son mucho más antiguos, pero las casas de banco más poderosas iniciaron en Italia con el Imperio Romano. Y ahí tienes, por ejemplo, de hecho, el Osirniri o algo así me parece que es precisamente el papa, uno de los papas actuales, creo que es el Papa Gris, y ellos son una de las dinastías más poderosas del mundo, que son precisamente las dinastías romanas. Estos son la nobleza negra, bueno, y hay de varias partes, ¿sí? De Roma, de Venecia, de diferentes sitios, y ellos van creando estas casas bancarias. Ahora, esto nos va llevando a una combinación de elementos que son fundamentales. La parte jurídica, el control de la ley, es esencial para poder violar el derecho y poder tener control sobre la humanidad. Y lo segundo es controlar la economía y los mercados, la economía de los seres humanos. Si nos vamos al aspecto del Apocalipsis, que dice que este instrumento de la bestia hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha y nadie pudiera comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el número de la bestia o el número de su nombre. Tú analizas todo esto que le está diciendo aquí, está hablando de una estructura, de un nombre que está compuesto por letras, está hablando de una numeración. Todos estos son los documentos de las personas. Un documento de identidad tiene una marca, un logo del Estado o lo que sea. Tiene el nombre de la persona, que es el nombre legal, el nombre del Estado, porque tu nombre, ese que te dieron, en realidad es un nombre que está registrado en el certificado de nacimiento, o sea que le pertenece al Estado, tiene un copyright. El número o la numeración que tienes es un número de producto que existe desde mediados de los años 30, cuando todos los países que se declararon en bancarrota después del crack del 29, como no tenían manera de imprimir, justificar el dinero que iban a imprimir porque no tenían capital, porque estaban en quiebra, entonces cogieron los seres humanos y a través del certificado de nacimiento, que tiene una numeración, hacen que tú estés pagando la deuda de tu país para que ellos puedan seguir imprimiendo dinero.
Entonces eso es lo que mantiene el comercio desde entonces. Hay que analizar también esa fecha y darse cuenta por qué la Agenda 2030, 100 años, ¿sí? Porque cuando caduca el convenio para entrar un nuevo convenio con un nuevo sistema que sea digital. Así que esto es una parte muy, muy importante que se entienda, porque la parte legal es precisamente el fraude legal que está asociado con la identidad de las personas. Por eso cuando algunos piensan que todo este asunto de la marca de la bestia es una cuestión que va a surgir mucho más adelante, no se dan cuenta de que independientemente de que la fase, el aspecto final, ¿sí? De ese microchip que te pongan bajo la piel o un tatuaje de punto cuántico o lo que sea, eso es solamente el final que completa el ciclo de esclavitud. Pero todo lo que es el número de la bestia, o sea, el estado, el nombre del estado que tú tienes, que es con el que está registrado en el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento, toda la numeración, el sello, el estado, el sello, lo que sea, todas esas cosas que están ahí grabadas, esos garabatos y esas letras y números, representan la esclavitud. Y de ahí que también, por eso la Biblia te dice, sal de ella, pueblo mío, para que no se en todo lo que te va a ocurrir. ¿Vas a decir algo? Sí. ¿Cómo es? Te oigo poco. ¿Cómo dices? Te oigo poco y hay una reverberación de audio. Ok. ¿Ya no hay reverberación ahí? Perdón, aquí estaba al revés. Ahora sí, perdón. Que tengo aquí que está controlando varios micrófonos a la vez. Ok, te preguntaba, para hacer un poco más tangible con lo que estás explicando o exponiendo en este punto, porque suena, lo voy a decir así, un poco fantasioso e irreal en el día a día, de que menciones que la economía se mueve a través de nuestras identificaciones, que pasamos a ser, después del dinero o algo así que explicaste, pasamos a ser entonces prácticamente una moneda de transacción. ¿Cómo es eso y cómo es que funciona en el día a día? Porque en el día a día no se puede reflejar eso que estás viendo. ¿Cómo es que está disfrazado de eso que estás explicando? ¿Cómo estaría disfrazado delante de nuestros ojos que no seamos capaces de verlo y si lo vuelves a repetir? Está principalmente orientado a la cuestión que tiene que ver con la deuda externa, ¿sí? La bancarrota de los países, y lo vas pagando a través de los impuestos directos e indirectos. Es que si no hubiese otra manera, o sea, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque no hay suficiente PIB de los países para poder pagar la deuda, y al mismo tiempo, como se declararon en quiebra después del crack del 29, es lo que se denomina quiebra eterna, o sea, o quiebra permanente. Entonces, algunos países que ya tenían quiebra desde mucho antes, algunos países, ¿no? Pero lo que hacen es que el patrón oro, que se desaparece el patrón oro, ¿sí? Deja de ser respaldado el dinero por oro, y eso lo termina de ratificar, me parece que es, ¿cómo se llama este presidente? Bueno, no me acuerdo, en el año 71, se me fue el nombre. Entonces, hay que respaldar el dinero con algo. O sea, primero tenemos que entender cómo funciona el dinero para entender cómo se supone que estoy pagando, cómo se supone que yo estoy pagando eso. Las notas de préstamo eran un papel, ¿sí? Que yo escribía como prestamista. Tú me dabas tu oro, tus joyas, cosas de valor, yo los guardaba y te daba una nota para que no estuvieses cargando con todo eso. Al mismo tiempo, los orfebres tenían una especie de bóvedas, tenían muy buena seguridad, entonces tú confiabas en que nadie les iba a robar a ellos. Y para no cargar con todo eso, ellos te daban una nota, ¿sí? Una nota promisoria, o sea, es una promesa de pago. Tú le llevabas a algún lugar y decías, mira, te compro tal cosa. Entonces la persona veía la nota y decía, te la dieron esto la familia X o Y que guardan dinero. Ok, vale, entonces sí te creo que voy a recibir ese dinero. Entonces le daba eso. Después él iba con el papelito, se lo daba a ellos, le decía, mira, fulanito me dio este papel. Muy bien, listo, entonces toma. Y le daba la cantidad en oro. Así funcionó al principio. El asunto es que llega un momento en el que ese papel nunca volvió, o sea, nunca regresó. Simplemente seguía en circulación, nunca se pagaba ese papel. Entonces se crea un aspecto que denominamos la inflación.
Para evitar la inflación tiene que haber una explicación. Yo te doy un papel que dice $100. Entonces significa que ese papelito salió de una caja fuerte donde hay $100 reales, que no están en papelitos, están en oro. Entonces yo digamos que tengo un lingote que vale 28.000 euros, ¿no? $28.000, digamos. Entonces, una vez entre ese lingote, yo te doy a ti en un papel que dice, varios papeles que cuando los sumas dan $28.000. Entonces, eso es coherente, ¿no? Entonces no habría inflación porque es el equivalente real. El asunto es que cuando tú vas a una caja de banco te das cuenta de que no hay oro. Entonces dices, ¿dónde está el oro? ¿Quién está pagando la producción de estos billetes? Si vas al Banco Central y están imprimiendo billetes, imprimen 100, otros 100, otros 100, otros 100, otros 100. Y tú vas sumando, ¿vale? ¿Y esto qué lo está respaldando? Porque es un papel. El papel se supone que me está diciendo que hay una cantidad de oro almacenada, o de plata, o de platino, o de diamantes guardada. Eso es lo que está explicándome el papel, ¿sí? Hay tanta cantidad. Entonces, según lo que hay almacenado, es lo que se imprime. No obstante, los estados simplemente imprimen, sí, arbitrariamente, simplemente, impunemente imprimen, y tú dices, ¿y esto quién lo está respaldando? ¿Quién me dice a mí que este papel tiene algún valor? La gente. Por eso se llama fiat, dinero fiat, que es de confianza. Yo confío en que el banco tiene ese dinero, pero cuando te vas al banco te das cuenta que no hay casi ningún banco que tenga oro en sus cajas fuertes. Entonces, ¿por qué siguen imprimiendo papeles que no tienen valor? Es un pedazo de papel. Por el hecho de que tenga un montón de grafitis, no significa que tenga valor. Entonces, uno podría decir, ¿cómo hacen entonces los gobiernos para hacer transacciones y cuestiones entre todos ellos y el mundo y el comercio y demás si estos papeles no tienen valor? Es que porque pusieron a las personas para que las personas con la producción de su trabajo paguen eso. Entonces, hay una cuenta bancaria vinculada al certificado de nacimiento de cada persona. Lo puedes ver, es una numeración que aparece ahí. De modo que todos los impuestos que tú estás pagando, impuestos directos, impuestos indirectos, que si te hacen retenciones de tal cosa, que si te sacan dinero de aquí, todas estas cosas que te dicen, no, es que es para tu seguridad social y te van reteniendo dinero. Pero a lo mejor ni siquiera vas al médico y entonces ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Que es para tu jubilación y si a lo mejor te mueres antes, ¿quién se va a con ese dinero? Entonces vas observando que todo es una cuestión de comercio, ¿sí? Y se va pagando y todo ese dinero va circulando por diferentes vías, ¿sí? Para llegar al final, vas observando la cúpula y te vas dando cuenta que esto trasciende a la banca central, trasciende a estos bancos y dices, ¿quién está gestionando todo esto? ¿Quién lo está controlando? Y te das cuenta, legalmente hay una sección que es la que está controlando todo en el planeta y otra parte económica. Esos son los dos brazos principales, porque si no hay aspecto legal, todas estas cosas se vendrían abajo. Tú vas y escribes un documento a un juez, el juez diría, pues sí, tienes razón, invalidado. ¿Por qué los jueces no lo hacen? Porque ellos mismos están sometidos a un sistema de ley que viene desde Justiniano, ¿sí? Desde el año 533 y que se ha ido modificando en función de los intereses del Vaticano, en especial en el año 1984. Este año 1984, como la novela de George Orwell, es cuando ya, digamos que se establece lo que es el código de esclavitud, porque la esclavitud ha sido revocada, ¿no? Había sido prohibida. Pero para llegar a eso había un proceso, y en ese proceso los que inician con el tema de la banca son los caballeros templarios, los caballeros de Malta, los descendientes de los herederos del Imperio Romano. Esos son los principales. Luego hay otros, sí, como, ¿cómo se dice? No sé la palabra, acá yo, vasallo, sonaba igual. Vasallos del Vaticano, como son, por ejemplo, los Rothschild. Más o menos en 1917 algo, la banca más fuerte surge en los Estados Unidos por medio de John D. Rockefeller, que era un tipo metió muchísimos negocios y cosas muy extrañas. Ahí había mucha competencia, donde de repente él salía ganando en muchas cosas de forma muy sospechosa, ¿no? Y prácticamente nadie se podía meter con él. La policía, el tipo era intocable, los jueces siempre lo absolvían, decía, bueno, ¿qué pasa aquí con este tipo? Su descendencia, no me acuerdo si era un hijo, se casa con no me acuerdo si era el hijo o la hija de J.P. Morgan, y J.P. Morgan, con esta alianza, crean uno de los bancos más fuertes de los Estados Unidos, que es el Chase Manhattan Bank, ahora solo se llama Chase, ¿no? Y así ellos
van manejando la parte de los Estados Unidos, ¿sí? Con el tema también del Titanic, cuando quieren acabar con la familia Astor, que estaban en contra de sus ideales de crear un banco centralizado, porque la cuestión es, tenemos que comprender que la parte económica y la creación de los bancos tiene casi el 50% que ver con todo este asunto del control del planeta. Otra parte tiene que ver con la parte jurídica, otra parte tiene que ver con el engaño de la religión católico-romana, ¿sí? Y bueno, llevo un poquito más atrás, pero para que también nos pongamos en tesitura, que después del conflicto que hay con los cruzados, como ellos pierden, ¿sí? Queda latente el problema de los musulmanes. Pero ahora tenemos otra cuestión, ¿sí? Que es los protestantes. Entonces, los protestantes inician, ¿no? En 1517, creo que es 1520 por ahí, con Martín Lutero, ¿sí? Y se presenta esta situación al Vaticano, al papado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Porque están dividiendo Europa, nos están debilitando, hay que deshacerse de ellos. Entonces entra en acción Ignacio de Loyola, que es uno de los principales, luego vienen otros, había un judío, ahora no me acuerdo de su nombre, es el que viene después de Ignacio Loyola, y él en 1534 le presenta esta propuesta al papado, y durante 6 años la van estructurando hasta que la integran como parte del Vaticano. Ellos crean una organización llamada los Caballeros de Cristo, perdón, los Caballeros de Jesús, o más comúnmente conocidos como los jesuitas, ¿no? Entonces los jesuitas tienen por finalidad destruir toda la influencia de los protestantes e infiltrarse en todo lo que ellos han hecho, y esto incluye la masonería. Entonces, la masonería, que es algo que viene como del siglo IX, siglo X, por ahí, con constructores que se encargaban de montar las catedrales y tal, tenían mucho de matemática, geometría y demás. ¿Qué ocurre? Tienen un ideal, especialmente esto de uno de los grupos llamados los Rosacruces, de establecer un gobierno en el mundo con ciertas pautas. No tiene que ser ni satánico ni no satánico, simplemente es una idea, ¿no? El asunto es que los jesuitas se infiltran en la masonería porque sabían que tenían que, o sea, si seguían, el problema principal es si te la pasas peleando con un enemigo, esa guerra puede ser larguísima, pelear y pelear y luchar. Entonces, ¿por qué no mejor te infiltras, ¿sí? Creas un sincretismo, o te infiltras y haces parecer como que eres de ellos, le sigues la corriente, fírmame aquí, hagamos esto, hagamos lo otro, pero siempre vas a buscar por otro lado cómo al final esa institución, aunque no lo sepa, está bajo tu control, ¿no? Y eso es lo que ellos hacen a través de los jesuitas. Okay, si bien en un periodo... ¿Cómo? A ver cuando me das, o sea, cuando consideres me das paso por una pregunta, continúa. Dale. Sí, es que aún no me volví a hacer el para la parte histórica para ir armando, ¿sí? Para ir dejando... Lo que, como lo mencionaste, quería poder trasladar a la audiencia, es que no recuerdo las palabras, por eso te preguntaba que si te despedía, que volviese a repetir cuál fue esa palabra que usaste, que hoy los documentos que tenemos son como garantía, como parte de la deuda externa o del Producto Interno Bruto. Fideicomiso. Esa es la parte. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que lo mencionaste? Si lo vuelves a repetir, porque, o sea, a ver, si te pongo algunos ejemplos para saber qué es lo que quieres decir, porque sé que hay algo que quieres decir que quizás es difícil de comprender, porque si fuese, vaya, si alguien escucha esto y dice, o sea, cada uno de nosotros representa algo del Producto Interno Bruto, no tiene mucha relación, porque el Producto Interno Bruto está representado por las exportaciones, es lo que conocemos de la balanza comercial. No, el asunto es... Sí, simplemente más solo para el ejemplo. Y luego alguien puede decir, bueno, si representamos algo de valor o como garantías, hoy en esos países africanos que hay N cantidad de personas, o en esos países asiáticos, y que algunos todavía se mantienen en una de pobreza, no como que no cuaja. Entonces, si vuelves a repetir eso y nos ayuda con ejemplos para entender qué quieres decir desde la dinámica real o de la dinámica
diaria económica, porque es un poco, o sea, alguien escucha eso y más bien puede tergiversar y botar toda la valiosa información que nos viene diciendo. Entonces, es un tema muy difícil de comprender que necesitamos que se pueda aclarar lo más posible, por favor. Y unidad productiva. Si te acuerdas de la película Matrix, las máquinas logran en cierto momento agarrar a los seres humanos y utilizarlos como fuentes de energía. En cierto sentido podríamos imaginar, bueno, que cuando a ti te dan el certificado de nacimiento, tu nombre, ¿sí? Poco después, años más tarde, te dan una tarjeta. Esa tarjeta tiene unos números. Bien, esos números son el equivalente a un código de barras, ¿no? Pero son el sistema de registro o sea, de tu persona como unidad productiva. De manera que si tú no estuvieses pagando impuestos, no habría manera de que hubiese ganancia para el Estado. Entonces el Estado tiene que tener una ganancia porque el Estado tiene que generar tiene que buscar una justificación para poder mantener la parte financiera, la parte económica, la parte de la producción de lo que es la economía de su moneda, ¿no? Por ahí por donde quiero ir con la explicación. Aunque esté generando poco, porque ellos se obsesionan con los impuestos, porque van al Estado, sí, pero el Estado ya no pertenece. El Estado está registrado en el Distrito Colombia, y entonces va a pagar a la Junta. Creo que ya voy entendiendo. Bueno, no sé, ahorita mencionaste algo del Distrito Colombia, pero yo lo estaba, a ver si después de este ejemplo vuelves a retomar esa parte. Pero entonces lo que quieres decir es la dinámica sencilla que vivimos en el día a día, que después de que, o sea, antes de que existiesen documentos como los que se van obteniendo en el transcurrir de los años, cuando se va, llamémoslo así, formalizando, que este es el término que utilizan, formalizando la economía, es gracias a las identificaciones que se puede lograr entonces establecer un mejor control sobre la recaudación de impuestos. Y no solo los impuestos. ¿Pero a qué te refieres? Y no solo eso de los impuestos, tiene que ver con todas las cosas. Yo no sé cómo es el caso de Honduras, pero te voy a hablar del caso de los Estados Unidos y de Europa, y hasta de Israel. Tú quieres, bueno, en Israel no sé cómo fue, bueno, voy a hablar de Europa porque no sé cómo son los casos en específico, con todos los ejemplos que voy a dar en este momento ahora. Tú quieres ir a pescar, pero te puede caer la Guardia Civil y ponerte una multa. ¿Por qué? Porque tú tienes que pedir una licencia para pescar, ¿sí? Ahora, si tú eres un ser humano libre, ¿cómo te van a decir que tienes que pagar por pescar? Es una cuestión absurda, ¿no? Pero dicen que por X o Y, bueno, eso no voy a extenderlo. Sí, su justificación. Sí, tú te vas a... Entonces, número uno, tienes que pagar por un certificado. Tienes que pagar por el certificado. Ojo el dato. Certificado quiere decir, tú tienes que someterte a alguien que te diga que te da permiso para que puedas utilizar el agua del mar y coger animales del mar. Te está quitando tus derechos y te está sometiendo a ellos. Y si no te multa, entonces analiza las multas. ¿Qué es la multa? Te sacan dinero porque es una unidad productiva, con las excusas de que si el semáforo, que si esto, y así sucesivamente. El carro estaba mal parqueado, entonces van y te lo lleva a la grúa y luego tienes que pagar 80 euros para que te lo suelten. Sí, más el impuesto porque estaba mal, más la multa de 300 euros porque estaba en el lugar que no debía estar. Te das cuenta que todo tiene que ver con extracción de dinero. ¿Sí? Entonces es una unidad productiva. Todo lo que haces tú genera ganancias para el Estado. Luego, otro ejemplo, te vas a casar. Bien, tú tienes que ir a un registro. Cada vez que tú haces una firma, estás cediendo tu poder. O sea, una persona que no conoce que es un constructor artificial te está dando permiso para que te cases, ¿sí? Y tú tienes que pagar. Luego tú quieres tener un fusil. Tienes que sacarte un permiso, una licencia, un certificado, o sea, algo que certifique donde tú le avisas al Estado que tienes un arma. Bien, luego otro caso, ¿no? Tú vas a sacar un certificado de que tienes un perro que tiene una mandíbula grande, entonces tienes que sacar un permiso, una licencia y un seguro. Tienes un automóvil, tienes que pagar por el rodaje del automóvil, por la ITV, que es el chequeo del automóvil, tienes que pagar por el rodaje, tienes que pagar un seguro, tienes que pagar ¿te das cuenta? O sea, es algo tuyo
y tú pagas por algo que es tuyo, eso quiere decir que no es tuyo. Tú estás comprando todos estos productos. Ahora, los impuestos de tu casa, de claro, supuestamente algo que es tuyo, pero al final no es tuyo porque según determinen algunos, después de tantos metros de abajo de la tierra ya no es tuyo. O sea. Claro. Mira por qué te dicen si hay un problema con tus hijos que te los quita el Estado. ¿Cómo te pueden quitar algo que no es tuyo? Porque nunca fue tuyo. Entonces, aquí es donde está una de las cuestiones de cómo funciona todo esto de la unidad productiva. Es el hecho de que hagas lo que hagas, te van a estar sacando dinero. Entonces, no, unas retenciones nuevas de nuevos impuestos, unas retenciones. ¿Y por qué los impuestos no bajan? Porque no pueden bajar la tasa, porque eso es un pago que está haciendo el Estado con lo que te está extrayendo a ti, pagándoselo a Vaticano, pagándoselo a los bancos grandes, centrales y bancos internacionales para pagar esa producción de dinero inflacionario. Entonces, dame algunas pausas ahí porque realmente creo que esto es lo más toral de la conversación para ir aterrizándolo porque es la cuestión donde lo relacionamos con el diario vivir. Número uno, es decir, los documentos, aunque pues si no lo vemos solo desde el punto de vista de lo que no nos conviene, como todo lo que estamos detallando ahora, porque cualquier puede decir, también tiene sus ventajas, que es el control, que gracias a eso se puede, vaya, por ejemplo, hoy veía un video donde una joven aquí en Honduras, a un agente de tránsito, lo arrolló con su automóvil, pero la gente ya tenía la documentación de ella. Entonces, si la persona no tiene la documentación, o sea, no tendríamos también un control social, por ejemplo, ya se me fue la cámara, no tendríamos un control social sobre las circunstancias que pasan y que también convienen al común de la sociedad, como arrestar a alguien y procesarlo. Okay, está bien, vale, perfecto. Pero en realidad no fue, bueno, quizás olvidémonos de la mente de los que lo quisieron crear, cuál es la justificación que hayan dado en ese momento, pero no creo que esté muy lejana de lo que más adelante nos van a poner con la marca de la bestia, que nadie te robe, que todos estemos controlados, que nada debe, nada teme, etcétera, 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 ¿no? Pero para ligarlo con lo que vienes platicando, este instrumento tiene algunas trampas tan nefastas que quizás en la antigüedad no representaban tanto como lo que van a ir representando y ya ha representado para algunos ahora, que es llegar hasta el punto donde ni nosotros mismos somos dueños de nosotros mismos, ni somos dueños de nada de lo que tenemos y hasta lo más cruel, ni siquiera de lo que producimos como seres humanos, que son nuestros hijos, que a través de una partida de nacimiento, a través de asentarnos en un registro nacional, desde ese momento estamos cediéndonos nosotros como individuos al Estado. Por eso es que en algunos momentos, en algunos puntos históricos de algunos países, es que existía esa cuestión que llamaban de el servicio voluntar, servicio militar obligatorio, o sea, que te obliga realmente el Estado a que seas parte. ¿Y cómo no vas a poder ir si te tienen censado, saben dónde vives, saben exactamente todo de ti? ¿Cómo no vas a poder ir? Si no vas, está todo el instrumento legal que te va a obligar. Entonces, si no sos una persona que tiene documentación, no te pueden agarrar. Pero en este caso, ¿quién no va a tener documentación para hacer X o Y transacción? La cuestión es, después de comprender, porque era un punto esencial aquí de esa relación, porque hay palabras que tú dices ya de manera automática porque sabes realmente lo que estás diciendo, ¿verdad? Y por eso mucha gente tergiversa. Pero sí era necesario comprender qué querías decir con esto de las unidades productivas y que realmente nosotros mismos llegamos a ser garantía para el Estado ante, ¿cómo, verdad? Garantía del Estado para la deuda externa, pero eso cómo puede ser, claro. Y eso perdona. Impuestos. Claro, y puedes ver un ejemplo muy bueno en la Alemania de Hitler, porque Hitler empezó reuniendo a judíos y llevándolos a guetos, y podías pensar, a ver, eso no es económicamente muy rentable, porque tienes que estar controlando al ejército que los está rodeando, poner
sea, la comida de ellos, todas estas cosas, ¿quién va a administrar todo eso? Van cerrando los guetos y van poniendo en marcha grandes fábricas. Muchas de las grandes empresas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa salieron de Alemania gracias a que mano de obra a los judíos. Y tenían protocolos que decían que los mantengan bien alimentados, que duerman bien, que haya una asistencia médica adecuada, porque esta gente es unidad productiva para la infraestructura alemana. Sí, porque ¿qué estaban haciendo los judíos? Ellos estaban produciendo armas, estaban produciendo balas, estaban produciendo piezas de engranaje para vehículos, Volkswagen, Audi, todos estos vehículos que salieron. Todo eso es maquinaria alemana, todo esto es mano de obra judía, antes de que estallase la guerra. Y cuando estalló la guerra, lo mismo, muchos de ellos estaban fabricando todo tipo de cosas, desde uniformes militares, lo que fuera. Entonces era una mano productiva. Hay que imaginar esto ahora a gran escala, donde los seres humanos de un modo u otro están generando una producción monetaria que está llegando al Estado, porque el Estado siempre te va a quitar de todo. Como digo, en Latinoamérica hay mucha evasión de momento, sí, por la cuestión de administración, de infraestructura, pero en Europa es más complicado. En Estados Unidos, mira como ya con Obama ya empezaron cada vez a ser más restrictivos. En Israel mucho más complicado que evadas. En China, ni se te ocurra sí, evadir. Entonces vas viendo, ¿sí?, cómo hay cada vez sistemas de tecnología, sistemas de registros, sistemas y sistemas y sistemas, donde prácticamente va a llegar un momento que ya no ni siquiera necesitan que tú vayas a un sitio que les pagues el dinero o que hagas una transacción. Ellos simplemente aprietan un botón y ya te lo retiran de tu cuenta bancaria. Eso es lo que quieren hacer. Por eso todo este cuento del Mesara, Gesara y demás. Ahora, otro punto de relacionar que esto que, solo déjame expandir en la pregunta y en el comentario para que puedas más o menos sacarle a lo que mi mente quiere salir. Estamos platicando y relacionando la Iglesia Católica y la Cuarta Bestia. Ya hemos hablado que prácticamente, por decirlo en ciertas palabras más claras, la Iglesia Católica es la fachada únicamente, es la máscara del Imperio Romano resucitado, por decirlo de alguna manera, o no sé si la palabra metamorfoseado existe, o la metamorfosis del Imperio Romano. La fachada es Vaticano, la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, yo no desconozco la parte de la historia de cómo en otras naciones se manejaba la parte de los impuestos, pero gracias a las películas, gracias a textos bíblicos, se puede conocer que el registro de la paga de impuestos, pues los mismos, óigase bien, los mismos soldados imperiales, aunque digamos que eran oficinas especiales, departamentos, como podemos hoy verlo en el ejército, que existen diferentes departamentos, ¿no? Y no solo en la parte, de la guerra, como infantería, no sé, naval, no, me refiero en la misma estructura administrativa. Hay diferentes áreas o entes dentro de las Fuerzas Armadas, pero siguen siendo el control de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? Porque en las películas y en la historia vemos que los mismos soldados romanos eran los encargados de ir a recoger los impuestos en cada una de las casas, que lo hacían a través de contadores, pero o sea, era como que hoy venga a mi casa y toque la puerta un policía con un personal de la Secretaría de Finanzas, por decirlo de alguna manera, y mire, señor Racel, venimos a recoger sus impuestos. En la antigüedad vemos que eso sí, estaba la fuerza militar, o sea, la fuerza imperial, ¿verdad? Con el ente administrativo. Entonces, te hacía la pregunta, te hacía el comentario, no sé cómo era en la antigüedad en otras ciudades, pero si estamos relacionando la Iglesia Católica, ¿verdad? Con la Cuarta Bestia, y estamos ya perfilándonos con todos estos elementos del registro nacional, de la recaudación fiscal y todas las restricciones que tenemos a partir de usar un documento como ese, porque ni siquiera podemos trasladarnos de frontera a frontera si no tenemos esta documentación. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿es que Roma, el Imperio Romano, si conoces este dato histórico, fue el primer imperio que empezó a darle forma
a toda esta cuestión de la identificación, de presentar documentos si vas a cruzar de un lugar a otro, la recaudación fiscal. ¿Es Roma la primera que tecnifica, que lleva una tecnología de punta, por llamarlo, en el proceso administrativo, esta cuestión? Porque ¿qué relación tendría entonces la Iglesia Católica en esto? La primera pregunta, ¿es Roma de las primeras naciones o imperios en el planeta que tecnifica esta cuestión, por llamarlo de alguna manera? Pues no creo que sea adecuado generalizarlo a ese grado, pero cuando utilizo la palabra tecnificar, pienso que si queremos remontarlo más hacia atrás y la mecánica de cómo se hacía, pues sí, a lo mejor estamos avanzando un poco más y se mantuvieron. Pero el asunto de utilizar la coerción es el hecho de utilizar los procesos más avanzados, los que registraban, los que tenían la mejor estructura para registrar, la mejor manera de recaudar, porque como te decía, si llegaba un soldado a mi casa a cobrarme, no sé si así lo hacían las otras naciones, no sé el pueblo de Israel, si la cuestión del impuesto del diezmo era una cuestión voluntaria y nadie tenía que ir a tu casa, por ejemplo, a decirte, Frederick, tenés que llevar los primeros frutos de tu, ya te estoy esperando, allá el sacerdote llegaba a tu casa y te tocaba la puerta. Creo que no era así, me parece que era algo muy voluntario, ¿no? O tendría que ser voluntario. ¿Cómo era? No sé si la palabra voluntario sea la adecuada, o sea, en el sentido de que no es si tú quieres, sino qué infraestructura iba a haber para utilizar al pueblo contra el pueblo. Porque el momento en que tú coges y estableces un ejército es para proteger tus fronteras. Israel no tenía policía en la antigüedad. Tenía un ejército compuesto por los propios individuos. Yo, vestido de soldado, no me voy a meter a mi propio pueblo, a mis vecinos, a amenazarlos porque no me pagan un impuesto. Entonces, esto ocurre es cuando ellos empiezan a establecer reyes. ¿Sí? Entonces, el rey es el que quiere, y aquí es donde se generan los problemas, porque el propio pueblo increpaba a los soldados de traidores. Mira cómo odiaban los judíos a los recaudadores de impuestos, porque eran recaudadores de impuestos judíos que se vendían para darle a los romanos para poder tener un buen salario. Sí, por eso los consideraban escoria y les escupían y los insultaban, los consideraban traidores. Lo mismo ocurrió en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos, para no verse en una situación baja, ¿sí? Un estatus bajo, que los maltratasen, que los insultasen, que los metiesen a guetos y hasta en campos de concentración, se vendían para trabajar para ellos, entonces hacían de intermediarios. Sí, ellos gestionaban, ellos administraban, ellos estaban. Entonces los demás judíos les decían, son unos vendidos, unos cerdos, unos traidores. Por un poquito de dinero, un poquito de beneficios, ustedes hacen la parte sucia, ¿no? Entonces, sí, puede ser. Y como vemos que hay una progresión, lógico, como hay una progresión, también hay una progresión en muchos otros niveles. Y como el Imperio Romano se va expandiendo y va legalmente tomando control de todo el planeta, pues lógicamente vendría a ser el modus operandi, donde actualmente básicamente es la tecnología y el sistema legal el que se ha diseñado de tal forma que tiene a la humanidad en un estado legal de esclavitud. Y eso desde 1984 principalmente. Y bueno, eso por lo menos lo que estaba comentando, no sé si estás diciendo algo más, pero volviendo otra vez con el tema de los que es también importante llegar a este punto. Que cuando ocurre el asunto de la Reforma Protestante, la primera medida fue que establecer un concilio, que es el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento tiene por finalidad solucionar este asunto. Entonces, hay que entender que es fundamental, lo he dicho varias veces y lo seguiré repitiendo porque hay que entenderlo debidamente. Hay principalmente 4 bloques, sí, hay otros diferentes, pero 4 bloques que suponen un problema, o han supuesto un problema para el imperialismo de la Iglesia Católica. Y como digo, hay otros menores, como podría ser, como iba a ser China, como iba a ser la Unión Soviética, como eran las regiones, la ortodoxa, que al final hay que conectarla con Rusia. Pero estos 4 bloques, como digo, son los judíos, son los protestantes, son los musulmanes y son los masones, ¿no? Entonces, aquí hay que ver que los masones se conectan con los protestantes. No es que todos los protestantes fueran masones, pero había una mayoría de masones que eran protestantes porque era como llevar la contraria a la Iglesia Católica. Había que buscar las herramientas necesarias y ahí se metían muchos reyes, ¿no?
porque les convenía, ¿no? Y como siempre, como los judíos no tenían patria, pues eran la escoria, ¿sí? Y con los musulmanes ya no se volvieron a meter, porque ¿quién se iba a meter con ellos? Era un ejército, era un imperio increíblemente fuerte. Después de ahí vienen los otomanos, etcétera. Nadie se metía con ellos. Necesitaron la Primera Guerra Mundial para poderlos desarmar, porque no había forma. Y hasta la actualidad, hasta el día de hoy, siguen utilizando muchas estrategias para poder debilitarlos. Y de hecho, los que son jeques, como en Dubái y Abu Dhabi y Arabia Saudí, toda esta gente que tiene mega ricos, ellos son instrumentos del Vaticano, ¿sí? Estos jeques, los más grandes emires, los más grandes del Islam, ellos son instrumentos, ellos están bajo, quieran que no, ellos están sometidos también al Vaticano, como están los sionistas políticos, etc. Entonces, el asunto con este tema de los protestantes es que llega a América y continúa lo mismo. Y aquí es la parte esencial. Ya tenemos que empezar a hablar de los jesuitas, porque los jesuitas son los que se encargan en este proceso, aunque hubo un periodo, hasta no me acuerdo cómo se llama el rey, Felipe, no me acuerdo el nombre, Federico, ¿sí? Que es el que se encarga, no me diga el número, no pregunté el número porque ahora mismo no me acuerdo cuál Federico fue, ¿sí? Que es el que se encarga de volver a hacer que los jesuitas vuelvan a su patria, ¿no? Que se reincorporen, y es ahí cuando vienen con más fuerza, especialmente contra los judíos. Pero hasta el momento ellos empiezan a generar todo este proceso, y lo que es el primer concilio vaticano es justamente uno de esos grandes procesos fundamentales de dar infalibilidad a lo que ellos llaman el Papa, que estas son las cuestiones más diabólicas, diría yo, que es poner ese tipo como básicamente Jesús. O sea, el rol que está cumpliendo el Papa básicamente es como si fuese Jesús, como si fuese el apóstol Pedro, ¿sí? Y por tanto es intocable, y los gobiernos tienen que estar sometidos y controlados por ellos. Entonces, él está arriba, tiene que mantener siempre una fachada bonita, va a poner a Inglaterra, o sea, la corona británica, para que administre las cuestiones, y debajo de ellos va a estar todo el aspecto corporativo gestionado de los Estados Unidos, desde el Distrito de Columbia. Entonces nadie va a mirar qué capa hay por encima. De hecho, si observas toda esta conspiranoia que hay muchas veces en redes sociales, en YouTube y por todos lados, toda la gente te habla de los Illuminati, te habla de los masones, te habla de los judíos, pero no escuchas, no ves nada que te hable de los caballeros de Malta, que te hable de los templarios, que te hable de la corona británica, que te hable del Distrito de Columbia, que te hable de la nobleza negra, y por encima de todo que te hable de Vaticano. No lo mencionan. ¿Por qué? Porque simplemente son informaciones que circulan para producir desorientación y desinformación, y hablarte solamente de niveles que están por debajo, ¿sí? Niveles de personas que son administradores, que son títeres, ¿sí? Son sus títeres, que están por encima de los políticos, encima de los gobiernos, eso sí es verdad, pero todos son títeres de la parte corporativa, no son los que están encima. Pero en este caso, en este viaje que hemos hecho, pues nos pasamos de un solo a una época más cercana, cuando hablamos ya de la documentación y todo esto que viene desarrollando, y dejamos atrás todos esos elementos que hoy estás platicando, como los caballeros de Malta, la cuestión que tuvo que ver también con las famosas cruzadas, etcétera. Entonces, falta también unir esa parte, porque nos saltamos de un solo, de la Santa Inquisición, a hablar prácticamente de todo lo que tiene que ver con la documentación, que en cierta manera, pues yo... Lo que pasa es que él no entra demasiado en detalle, porque los puntos son los puntos importantes. O sea, no voy a explicar una cuestión de historia con lo que cualquiera deberá leer en los libros, porque al final te vas a quedar con ciertos matices. Y los matices son los importantes, que lo que estoy comentando. La parte jurídica, la parte legal, la parte de derecho es la importante. La parte económica es la importante. La parte de entender el aspecto de la participación de la masonería, de los jesuitas, ¿sí? De los reyes y de los protestantes. Los musulmanes de momento los vamos a dejar bien, pero antes de continuar con eso, lo único que nos queda es la pieza de los jesuitas y cómo entra el Illuminati, porque todo esto es el Vaticano, sí, que está detrás. Estas son las piezas realmente esenciales. Lo demás son conceptos complementarios. No hace falta hacer todo un repaso de toda la Edad Media. Sí, perfecto. Pero entonces, es que mira, planteo esto y luego te sigo dando la línea. La cuestión es que
conectar esto con la Iglesia Católica, como te decía, con el Imperio Romano, como dije con anterioridad, la Iglesia Católica simple y sencillamente es la máscara del verdadero Imperio Romano que se mutó, ¿verdad?, a esa nueva fase de control a través de la religión. Entonces, lo que yo veo en esto que nos venías platicando es que prácticamente la cuestión del control de identificación y la cuestión de control poblacional es como la versión cada vez, o sea, la esencia parte de, si estamos hablando de Roma, pues obviamente lo que hoy tenemos es la continuidad de lo que Roma venía haciendo en su imperio y en cada punto del planeta donde tenía pues invadido todo este sistema de control. Entonces fue mutando hasta que hoy lo tenemos ya en todo el planeta con todas las naciones. O sea, yo lo que quiero siempre es ir como en lo que viene dialogando, sustentando lo que tenemos de nombre de programa con lo que vamos dialogando. Entonces, obviamente es así, el hecho de que todo el control de identidades es la esencia parte de lo que Roma o el Imperio Romano ya practicaba. Y repito, porque esta cuestión tenemos que verla, si estamos hablando de la Iglesia Católica y la Cuarta Bestia, estamos hablando de, por decirlo de una manera menos comercial, estaríamos hablando el Imperio Romano y la Cuarta Bestia, o el Imperio Romano es la Cuarta Bestia. Alguien diría, el Imperio Romano ya no está. No, sí está. Mutó, que es diferente. Entonces, esta es la clave. El Imperio Romano continúa hasta el día de hoy. La fachada que utilizó fue la Iglesia Católica y de esta manera fue diseminándose en el planeta. Aquí entonces, ya para relacionarlo con la parte de los jesuitas y lo que vienes platicando, una de las cosas interesantes que no sé si va a relación con lo que vas a platicar, pero es conocer o entender también que entonces hemos visto en la historia todos estos conflictos dentro de la iglesia de los jesuitas que en algún momento incluso fueron, ¿cómo se llama?, eliminados. Entonces la cuestión aquí es que suena un poco escabroso hasta hacer la pregunta. Expulsados. Sí. Tanto como eliminados, no, fueron durante varios años, estuvieron expulsados hasta que un rey, no recuerdo qué fue, les permitió regresar. Sí. Correcto. Entonces, aquí la pregunta interesante de todo esto, porque a ver si me logras entender por dónde va mi mente. La pregunta interesante es, si hablamos de un imperio, lo más fácil es pensar que todo está controlado y que si hablamos que actualmente el imperio de Roma continúa, entonces no tendríamos por qué haber visto conflictos de la iglesia hasta el punto de sacar o expulsar a los jesuitas. Si tomamos los jesuitas como hoy son la verdadera cabeza maestra de todo el control que se perfila para el final de los tiempos. Y entonces diríamos, pues entonces si no es el Imperio Romano, son los jesuitas. Pero, ¿y a quién puede decir? Sí, lo que se quiere decir es que los jesuitas son los que realmente controlan el Vaticano, o sea, el Imperio Romano. Bueno, pero entonces, si es así, en algún momento perder control, entonces el Imperio Romano. No sé si me entiendes. Son ese tipo de preguntas que cuando te pones a escarbar, dice, entonces, ¿qué es qué? Porque los jesuitas realmente, si son la cara oculta del verdadero Imperio Romano, aparecieron así por así, o es que el Imperio Romano dentro de sí tuvo tantos conflictos que los que realmente tenían la tarea. A ver, esa es la parte compleja. Pues entonces, si es el Imperio Romano, ¿cómo es esa que los expulsan a los jesuitas si eran parte de la Iglesia Católica y si realmente son los que gobiernan? Entonces, ¿cuándo dejaron de gobernar? Son ese tipo de preguntas que ¿cómo las ordenas? Es un proceso, es decir, los jesuitas mantienen un poder y una influencia administrativa, no militar. Sí, esto no es como los caballeros de Malta y los templarios fueron durante mucho tiempo. Ellos empiezan con la parte logística. ¿Qué ocurre? Que en especial desde 1660 crece el odio social hacia los jesuitas porque sus propias filas empiezan a desertar. Entonces empiezan los cardenales, sacerdotes, muchos de ellos, a decirle a la población y hacer oratorias públicas
eh, exponiendo lo que estaban haciendo los jesuitas, diciendo que ellos estaban planeando quedarse con el planeta, que llevaban una guerra contra los protestantes, que eran representantes del anticristo, que querían establecer un gobierno mundial, que estaban conspirando para la esclavitud de la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Los jesuitas empiezan a tener una mala reputación. Entonces, no todos los gobernantes de Europa pensaban de la misma manera, como estaba diciendo. Entonces había cierto poder y a veces también dependía de la sucesión de qué papa. Como ya había dicho tú mismo en su momento, no quiere decir que porque seas papa sigas los mismos lineamientos de toda la estructura, porque a lo mejor no eres consciente de ciertas cosas o no estás de acuerdo con cierta cosa o luego cambias de pensar, sí, cambias de opinión. Entonces, en su momento, a ellos los expulsan, ¿sí? Porque, o sea, lo que es el Concilio Vaticano, que se da en 1870, ellos tienen una influencia increíble con el tema de la infalibilidad del Papa. Pero poquito después de ahí, a ellos los echan. Y, o sea, desde el Concilio Vaticano, eso es en 1870, hasta que ellos regresan, aquí están, encontré un nombre, el Kaiser William II, en español supongo que le llaman Guillermo, sí, de Alemania. Él en 1893 les permite regresar, entonces pasan 23 años. No me acuerdo ahora en qué fecha es que los echan, no noté el dato por aquí. Pero desde el Concilio Vaticano hasta esa fecha, por lo menos sé que 23 años, supongo que sería menos tiempo, o sea, estuvieron algunos años hasta que él los regresa. ¿Sí? O sea, eso es. Y cuando ellos regresan ya vienen con más fuerza, vienen con más interés de continuar su estrategia, porque ellos son una forma de respuesta del Concilio de Trento contra los protestantes y al mismo tiempo vienen también con interés de acabar con los judíos. ¿Por qué? Porque, como he dicho muchas veces, hay que ser muy, muy consciente de que la existencia del pueblo de Israel, y no por una cuestión racial, sino porque lo representa desde el punto de vista legal, es la principal amenaza a la existencia del Vaticano, desde el punto de vista legal, ¿vale? Por eso mientras existe como Estado de Israel, lo que es el Estado de Israel es una corporación, entonces no hay problema. Pero si fuese desde el punto de vista legal, real, basado en las escrituras, entonces sí sería un problema, ¿sí? Y no sé si había okay, sí, bien. Entonces, sí, bien. Vale. La semana, ¿cómo? perdón, el día de ayer, sí, el día de ayer hacías una acotación que creo que hay que volverla a traer para profundizar aún más en esto, porque nosotros estamos en todo este desarrollo, lo que estamos viendo es el conflicto humano, ¿sí? Lo que vemos es los pleitos que se tenían entre ellos internamente, pero aquí la cuestión es, ok, llamemos, ¿qué nombre voy a usar? Los extraterrestres que representan el lado oscuro, los seres de otras dimensiones que representan el lado oscuro, ellos son los que estaban detrás de los imperios. Ellos son los que motivan, crean, diseñan el plan para que el imperio romano mute. Y sigo para luego regresar a la pregunta. Porque estos conflictos que vemos entre humanos y vemos que de repente hay un grupo dentro de estos humanos que son los que están empujando de alguna u otra manera, que van de generación en generación, van como sintiéndose como los mesías, como los encargados que el plan continúe. Por ejemplo, porque son preguntas demasiado complejas. ¿Y desde qué punto son complejas? Es que nadie puede decir realmente, sí, fíjese que Teodosio lo visitó un reptiliano o un draconiano y le dijo, Teodosio, vas a hacer XYZ. O nadie puede decir, no, si a Teodosio se le apareció un ser de quinta densidad o de cuarta densidad oscuro y le dijo, Teodosio, vas a hacer esto, vas a venir y ¿cómo se llama? Y a partir de estos momentos va como Constantino hizo esto, entonces Teodosio, vos vas a venir, el imperio vas a obligar a que sean parte de esta religión y vamos a utilizar esto como plan. No lo sé, no lo sabemos. No hay nadie que pueda decir, sí, fíjese que Teodosio recibió esta información de este arconte. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que vemos únicamente en la historia es que hay personajes que empujan
para que las cosas vayan así. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho siempre, una cosa es un sacerdote de la antigüedad, de la época medieval, por dar un ejemplo, que él, pues, era la religión que estaba, pues, y él sirve de buen corazón, etcétera, o de mal corazón, por vicio de poder, pero él no está dentro de el conocimiento pleno de lo que están haciendo. Es una estrategia global para llevar a un gobierno mundial, por decirlo de alguna manera. No, él desconoce completamente eso. Entonces, pero vemos que otros empujaban ciertas cuestiones. Y en todos esos años, hasta que vemos la entrada de los jesuitas, es que realmente se puede visualizar ya plenamente un camino hacia el gobierno mundial, ya a partir de ellos. Entonces, es como, tal vez la pregunta que yo quiero hacer es demasiado difícil de responder desde qué punto de vista, que nadie va a dar esta respuesta. Nadie, a mí quien me dé esta respuesta, realmente no le voy a creer. Le voy a tomar a ver el sentido de lo que me dice, pero no voy a creer que esa es la respuesta real. Quizá voy a decir, bueno, tiene sentido algo de lo que dice, pero no es que voy a decir literalmente así. Porque, como repito, el tema es, pues nosotros solo hablamos, sí, el imperio romano mutó y la profecía dice esto, pero en la dinámica, ¿cómo fue? ¿Un arconte? ¿Un ser de otra dimensión? ¿Un extraterrestre oscuro vino, bajó y le dijo a alguien, esta es la segunda fase del plan? Que por lo menos tenemos el registro de Albert Pike, que dice, un espíritu guía me comunicó que íbamos a hacer esto y esto. Bueno, por lo menos hay un rastro histórico con Albert Pike que nos dice qué pasa, que alguien le dijo qué vamos a hacer. Pero en la antigüedad, ¿qué piensas? ¿Hubo algo similar? ¿Hubo algo que le dijesen a un Teodosio, vamos a hacer esto, Teodosio? ¿Alguien que le dijo a cualquier otro emperador, esta es la otra fase? ¿Alguien que le dijo a, no sé, al fundador de los jesuitas, Ignacio Loyola, le dijo, Ignacio, ok, el plan ahora continúa por tu parte, vamos a hacer esto, y me refiero a seres de oscuridad? ¿Qué piensas? O sea, ya hablando prácticamente fuera de la situación novelesca, por llamarlo histórica, de la humanidad, de los conflictos, de que si hicieron esto, que al final tiene sentido porque se amarra, pero tras de esto, ¿cómo lo visualizas? Bueno, ayer estamos hablando, no sé, creo que fue la de ayer que estamos hablando, o la anterior. Ayer mencionaste. Ayer mencionaste algo. Sobre cómo un ser humano es guiado por una conciencia superior, ¿no? Eso nos lleva también al concepto que hablan de la inspiración divina. Pero divina depende qué tanto, que inspirado, espíritu, es decir, que tú estás en un estado espiritual, un estado de percepción intuitiva y puedes recibir información, pero es que todo va a depender de lo que tú estás, lo que está resonando de tus pensamientos y de tus emociones. Según el color, imaginemos que es el color, ¿no? Vamos a utilizar la definición color. Según el color de tu aura, de tu conciencia, tú vas a magnetizar, vas a imantar lo que es equivalente a ese color. No vas a atraer nada que corresponda con algo distinto. Entonces, según la abundancia de tu corazón, o sea, de la fuente de tus emociones y de tus pensamientos, de tu conciencia, tú vas a atraer a tu vida conciencias que te van a dictar esto o aquello, y también va a depender de tu estatus. Porque no es tan relevante un agricultor como va a ser relevante un emperador. Entonces está más en el foco de los intereses políticos de ciertos arcontes o de ciertos ministros de la confederación, ¿no? No sé ni qué palabra darle. Entonces se prestan para eso. Algunas veces podrían llamarle la atención. El asunto es que, como digo, tiene que haber un llamado. ¿Sí? Si tú no invocas, si no evocas unos principios, unos valores, utilizas ciertas palabras, ellos no pueden intervenir porque se hacen rituales, porque tienes que invocar para dar jurisdicción. Y de la misma manera, puedes hacer llamados
que no necesariamente son conscientemente un llamado. Puede ser un pensamiento o una idea. Es decir, somos imanes por naturaleza. Toda nuestra mente está generando vibración. Podrías recibir, según dónde está tu mente, dónde está tu cabeza, dónde está tu corazón, sueños donde aquellos que vibran en consonancia contigo te van a dar ideas. Se te puede aparecer en algún momento. Pueden presentar ciertas circunstancias. Por lo que conozco de la historia, esto viene pasando más a menudo de lo que podríamos imaginarnos si pensamos que hay una intervención permanente de entes. Y muchos no son extraterrestres. Muchos son entes de planos inferiores. Otros son planos paralelos del propio planeta. Sí, que van por rienda propia. Otros son los orionitas. Sí. Ya cuando hablamos de los draconianos, sí habría que ser uno plenamente realista, porque ellos, si no hay ritual satánico, si no hay sangre y cosas así, ellos no van a participar. A menos de que haya una cuestión como son los acuerdos que hubo después de 1954, no me acuerdo de qué fecha, cuando ya hay una cuestión de relaciones diplomáticas y les dan instalaciones como la base de Dulce en Estados Unidos, que es una estación compartida con ellos. Ya es otro tema, ¿sí? Pero también hay que tener en consideración que no todos vibran en la misma resonancia, ¿sí? Ya no vibran en la misma, Claro. la misma dimensión. Que hay reptilianos que se pueden ver y algunos van con sus propios recubrimientos. Y hay otros que se han vestido de militares. He escuchado casos de gente que en ciertas instalaciones en Rumanía los vio vestidos con uniformes militares. Entonces, bueno, el tema es un tema que es un poquito de donde queremos ir. Sí, es que en realidad, te decía, es complejo, pero sí es necesario porque de repente cuando ven todos estos cambios, uno dice, bueno, pues si la Iglesia Católica... Sí, saber qué tanto los están guiando o con qué exactamente, o sea, sí, correcto. Entonces, ahora lo que vemos en esta parte donde estás hablando de los jesuitas, que aquí ya te dejo para que sigas conectando con este tema de los jesuitas, es que obviamente es el nuevo ejército, por llamarlo de alguna manera, o el nuevo grupo que levanta las fuerzas oscuras, sea quien haya sido, el Belial, el que haya sido, ¿no? Es quien los levanta y dicen, bueno, por darlo de alguna manera, bueno, ok, necesitamos hacer ajustes al plan, necesitamos hacer ajustes al programa y vamos ya a dirigir esto a esta nueva fase, ¿verdad? Entonces, bien, que necesitamos levantar a un nuevo grupo que vuelva a tomar el control de lo que de repente veían que habían perdido en el Vaticano. Entonces necesitamos otra vez ajustar el tiempo. Claro, por eso precisamente es tan importante el rol de las sociedades secretas, porque los seres humanos tenemos libre voluntad y actuamos según nuestros pensamientos. Entonces, tú imagínate una persona que va desde niño, él tiene su educación en su escuela o sin escuela o en el hogar, la influencia del papá, la influencia de la mamá o de los tíos, o si no tuvo padre o no tuvo madre, lo que sea. Va creciendo y después, según la experiencia de él y su conocimiento y la educación que recibió, sea de libros o de sus padres o las dos, él va creciendo, él va formando su criterio. Luego, según sus emociones, su paradigma, va a ir atrayendo las cosas a su vida. Entonces, sean los ángeles, o sean los orionitas, o cualquier otro grupo, no tan influyente como ellos, no puede simplemente aparecerse delante de él y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bla, 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 bla. Tú que trabajas para nosotros, te pongo un microchip para que digas exactamente lo que yo quiero que te digas. No niego, ha habido situaciones así o hasta parecidas, pero no es el común denominador, no pasa 1 entre 100. Entonces, ¿cómo logras mantener una afinidad tan buena como para que consigan los planes que quieren, llamémosles los oscuros? Necesitan un sistema, una escuela. ¿Qué es lo que ocurría con el pueblo de Israel? ¿Por qué toda esta estructura de leyes y que todo este tema del Sinaí, que no puedes hacer esto y todo tan restrictivo? ¿Por qué? Porque si no haces las cosas según un plan llevado al culmen, llevado hasta el final, no vas a conseguir un resultado
en la estructura de la mente de una persona desde niño. Entonces consigues un resultado. ¿Qué hacen ellos? Tienen que establecer también algo similar. Entonces, de ahí el nacimiento de estas sociedades secretas. No quiere decir que todas las sociedades herméticas sean malas, pero ellos saben cómo ir amoldando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablando, por ejemplo, de la masonería. Hay otras sociedades secretas, pero hablemos de la masonería porque también los alemanes tienen la sociedad azul, porque es chistoso que he visto memes estos días de la gente diciendo hay que agradecerle tanto a Hitler porque fue el único que peleó contra la masonería. No es cierto. Sí, no es cierto. Y tampoco él fue el primero. De hecho, él solamente siguió los pasos de Mussolini y de Franco. ¿Sí? Y no le peleó contra la masonería, simplemente los destituyó y prohibió la práctica de estas instituciones. Eso es todo, tampoco es gran cosa. Y eso porque recibió órdenes del Vaticano. Bien, entonces, ¿a dónde iba con esto? Que él mismo, aunque diga, no, es que luchó contra los masones, no, él mismo también tiene sociedades secretas. Hay dos sociedades importantes alemanas que son de la cultura germánica, que es la Sociedad Thule y la Sociedad Vril. Precisamente estas sociedades mistéricas y ocultistas de él fueron los que le llevaron a que fuera al Tíbet a recibir información sobre los mundos que va debajo de la tierra. Sí, esto que estuvo ahí en la cueva, en el barranco de Badajoz, aquí en Tenerife, cerquita, no muy lejos de donde yo estoy, como a 30 kilómetros de aquí, hacer investigaciones de cómo llegar al fondo de la tierra. ¿Sí? Y todo esto de por qué ellos establecen bases militares en Nueva Ushuaia, en el Polo Sur, ¿sí? Que tenían también planificación de cómo llegar al fondo de la Tierra y todas esas pautas. ¿A dónde viene todo eso? De las propias sociedades secretas. Todas estas investigaciones de cómo ellos fabricaron platillos volantes fue de sus propias sociedades secretas. Entonces no es la gente que quiere satanizar la masonería, no, es que Hitler también tenía sus sociedades oscuras y también estaban recibiendo información de varios grupos, me parece que eran de los G-Rod, que estos los que llaman normalmente los grises. G-Rod es un término que le dieron los militares americanos. Entonces, vamos viendo que es importante la parte de la sociedad secreta. Y ahí donde ves tantas redes del satanismo que aunque no necesariamente trabajan como una unificación, siguen los mismos planes de los oscuros. Luego trabajan los grupos de la masonería que aunque estén conectados, algunos también tienen sus divisiones. Pero el punto es ir viendo cómo estos grupos son indoctrinados, son preparados, son capacitados y tienen sus maestros y son instruidos y de ahí van saliendo, es como una imprenta y van saliendo presidentes, ¿sí? Presidentes de aquí, presidentes, y los vas encontrando presidentes de Rusia, los presidentes de Europa, los presidentes de Estados Unidos, presidentes latinoamericanos. Trata de quitar algún presidente de todos estos países que no haya sido parte de una sociedad secreta, mayormente de la masonería. ¿Cuál no? No los vas a encontrar. ¿Sí? Porque todos estaban metidos en alguna organización, alguna sociedad secreta. Si te vas a los tiempos de Simón Bolívar, vas buscando individuos, todos. La policía en Inglaterra, la inmensa mayoría de los policías en Londres pertenecen a la masonería. O sea, tienes que indoctrinar a ciertos grupos para que ellos respondan exactamente como tú quieres y imprimirlos, amoldearlos de la forma que tú quieres. Tienen que decir esto, tienen que actuar de esta manera, tienen que saber quién es el maestro superior, el MM.MM, como le llama el maestro masón. Después seguir hacia arriba, después sus dioses, sus estructuras, como son los grandes demonios maestros, como Yoda, como son todos estos individuos que ellos tienen dentro de su sistema, que son, como cualquier religión, tienen sus señores, y no todos saben quiénes están encima. Así que, como existían todas estas ramas, era fundamental lograr infiltrarse y transformar las cosas, conseguir que estos elementos estuviesen sometidos al Vaticano, sigan haciendo lo que ellos quieran. Si se salen de línea, los atacamos. Por ejemplo, como estaba diciendo, esos años que estuvieron los jesuitas fuera, estuvieron sin poder, ¿qué crearon ellos antes de todo eso, en el 1776? La Sociedad de los Iluminados de Baviera. Ya había otros iluminados que son una forma de masonería. Pero estos son las bases, ¿sí? Ellos sientan las bases para lo que es el satanismo que iba a controlar a la masonería, que ya estaba controlando Vaticano, ¿sí? O sea, el satanismo ya lleva mucho tiempo trabajando y controlando Vaticano y siendo su sede. Sí, ellos se disfrazan, por eso la palabra se disfraza de ángel de luz. Tiene mucho que ver con ellos. Entonces ellos empiezan a controlar desde ahí y van creando las estructuras de lo que es el rito escocés, el rito de York, etc. Y en las cúpulas, el Illuminati. Y ahí van metiendo a los reyes.
Y después de los reyes salen los presidentes. Por eso todos ellos de un modo u otro están obedeciendo al Papa, creyendo que siguen sus líneas de la masonería, lo que quieras, lo que ellos digan. Pero gracias a los jesuitas, ellos están sometidos con esta estructura que se llama el Illuminati al Vaticano. Al Papa es el que está en realidad bajo control de todos ellos. Luego está, bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta, quedan un par de puntos por aquí, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si quieres... Sí, ya estamos casi aterrizando el avión, pero no sé, ¿cuántos puntos te quedan para ver qué es lo... Bueno, iba a comentar, por ejemplo, que así como los jesuitas fueron instituidos en Alemania, también en 1871, con Otto von Bismarck, son disueltas sus casas, muchas de sus propiedades y demás. ¿Por qué? Porque ellos, en Alemania, que creo que ya lo había mencionado también, es donde estaba el principal problema estructural contra la Iglesia Católica, porque fue donde creció el protestantismo, y es la principal razón de la Segunda Guerra Mundial. Eso me parece que también ya lo había comentado. Bueno, sí, lo estuve hablando, el tema del sionismo, destruir Alemania. Y eso de destruir Alemania desde dentro, porque Alemania no solo atacó a la Iglesia Católica, sino que después se encargó también de disolver por lo menos 2 veces el poder de los jesuitas, hasta que nuevamente, en este caso, el Kaiser William II nuevamente los permite estar en el poder. Pero si observamos, Alemania en realidad es el principal problema, por eso tuvieron que entrar a controlarlo. Primero, desarmar completamente a Alemania con la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, quitarles, vetarlos y reducirlos para que se sometiesen. Es decir, ustedes no tienen ningún poder, se van a someter al Papa, les guste o no, si no mandamos al ejército del mundo, creamos una guerra y acabamos con ustedes. Esa en realidad fue la estrategia con todo eso. O sea, que está relacionado. Es uno de los diferentes marcos, pero todo lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue el desarrollo de desarmar las monarquías para que se sometiesen al Papa, desarmar a todas las oposiciones principales y dejar que los demás sigan practicando una religión semilaica. Es decir, tú quieres tener tu religión, invéntate la religión que quieras, pero esa religión la vas a inventar con tu cédula de ciudadanía o con tu ID, con tu documento. Quiere decir que ese documento está registrado en Distrito de Columbia. Por tanto, está bajo control de la monarquía británica y por tanto debajo del Papa. Entonces tú puedes inventarte lo que tú quieras, pero todos están sometidos a ello. Realmente, si somos justos en el análisis, también el reino de la oscuridad se la ve tibia, o sea, se la ve difícil con coronar su nuevo orden mundial, por eso le ha costado tanto, porque es que no solo es la cuestión de ver cómo nos van a manipular, sino que el problema también es cómo hacer que aquellos a quienes ellos quieren que trabajen para ellos no se les salgan del huacal. Claro. Y no solo eso, sino que también, como ellos mismos, esas fuerzas también externas, están divididas entre sí, entonces también, o sea, ellos están luchando contra el bien, contra el otro que también quiere la parte del pastel, contra los humanos que se les salen del huacal. O sea, realmente es desde el punto de vista de control, es como, es que está, por eso es tan bueno poder entender la política local de una nación, la geopolítica, entender algo de la dinámica de los mercados, de la economía, poder entender incluso la manera de operar de la criminalidad, de los carteles, porque en esto a nivel macro es lo mismo. Así como de repente un presidente que está metido en corrupción necesita andar de triquiñuelas en triquiñuelas, tratando de ver quién realmente le está cumpliendo, quién no le va a jugar a vuelta, cómo va a eliminar esto, cómo va a controlar esto. Igual, o sea, es decir, a nivel macro, esta gente la ve igual. La fuerza de oscuridad la ve igual. O sea, es un conflicto entre los mismos oscuros, cómo va a controlar a la gente, cómo el líder no se le sale del huacal. O sea, todo esto. Y por eso decía estos elementos de economía, de empresa, de gobierno, de todo esto, porque esto es lo que nos ayuda a entender, por ejemplo, que dentro de esta dinámica del mismo reino de oscuridad, como lo vemos con la cuestión de lo que se llama popularmente los ángeles caídos, podemos visualizar esta cuestión de los conflictos que han tenido entre estos seres y cómo al final esto se da como lo que sucede con las grandes empresas, como lo que sucede con los grandes carteles. Se van eliminando entre ellos, hasta que va quedando el más fuerte y así va continuando esto.
y por eso no sería extraño incluso pensar que acciones que pudo haber cometido Hitler, que por otro lado, qué sé yo, algún otro simultáneo, es decir, a lo que quiero que visualicemos es que quizás un líder era motivado por una fuerza oscura o por un cartel, llamémoslo así, de extraterrestres o un cartel de seres interdimensionales, y quizás el otro líder, el planetario, de igual manera estaba siendo motivado por estas fuerzas, y quizás estas dos fuerzas estaban encontradas entre sí o tenían algún tipo de sociedad. O sea, es un relajo. Si queremos realmente encontrar la dinámica de esto, lo que vamos a encontrar es una melcocha, una telaraña, un relajo de que de repente incluso hasta podríamos visualizar que misma oscuridad se disfrazaba, así como, por ejemplo, en el mundo empresarial, que una empresa saca una marca similar, como por ejemplo la de la marca roja con las letras blancas de refrescos oscuros, supuestamente es competencia de la marca azul con las letras blancas, pero la verdad que al final son del mismo dueño, y todo lo hacen para controlar. Completa la competencia. ¿Sabes quién se quedó con quién tenía los derechos de los Beatles? Michael Jackson. ¿Quién es dueño de Pans and Company y de Burger King? McDonald's. ¿Quién? Me parece que Pepsi pertenece a Coca-Cola. Y así, o sea, te das cuenta que compras a la competencia y así, tú quieres rojo, ahí tienes el rojo. Pero quieres el azul, aquí tienes el azul. Te doy los dos, pero es la misma cosa, es rollo Maquiavelo. A eso me refiero, que al final de todo esto, si nosotros queremos encontrar la dinámica de lo que ha pasado, decimos, bueno, pero si entonces hablamos de Roma, ¿cómo es que vemos estos conflictos? Porque al final, aunque solo son títulos, nosotros podemos utilizar para rastrear algo, pero los verdaderos nombres o artífices de esto no los conocemos. Nosotros solo conocemos la parte humana de la dinámica histórica y lo que la profecía, el nombre que nos da, y nosotros lo hacemos para poder darle un nombre y comprender que al final, ¿qué podría decir yo? ¿Qué representa el Imperio de Roma? Quizás representará a la fuerza oscura más importante, a la fuerza oscura que al final será la que ganará y la que culminará. ¿De quién vendrá? ¿Vendrá de Belial o vendrá de algún otro, no sé, ser ángel caído? Pero ¿qué será? No lo sé, tal vez tendrá más conocimiento de esto. El punto es, a lo que voy yo, es que la cuestión del conflicto que hay, tanto a nivel paranormal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las fuerzas reales que están interviniendo en esta humanidad, es tan complejo como la maraña compleja es de lo que sucede en el campo geopolítico o de la política local. Que aquí usted muchas veces, la gente solo ve la noticia que pasó esto y uno dirá, bueno, lo habrá hecho por esta razón o por esta razón. O realmente, ¿qué pasará acá? ¿Por qué promulgaron esta ley? ¿A quién querían beneficiar? Pero si al final se perjudicaron, ¿cuál era la estrategia? ¿Quién nos engañó? Esa misma cuestión, llévelo a nivel macro, multiplíquelo no sé por cuánto o elévelo a la potencia no sé qué, el conflicto es tremendo. O sea, lo que tenemos nosotros acá es simple y sencillamente por eso tenemos que agradecer la profecía, por eso es que no pidamos y no nos creamos tan dueños de las profecías en realmente interpretar con exactitud cada elemento. ¿Que le vamos a ir acercando? Sí, le vamos a ir acercando, pero en realidad esta codificación tuvo que haber sido así porque la explicación es tan profunda, es tan compleja que bueno, lo único que estamos dando son pinceladas que ahora tienen mejor forma que antes. Frederick, ¿qué continuaríamos entonces como siguientes puntos para el cierre de este programa? El próximo tema, lo que es el libro de Apocalipsis y las profecías relacionadas con el final de la cuarta bestia. Ok, entonces sería la cuarta bestia. Lo único que, para concluir el tema de hoy, solamente comentar que, por ejemplo, el tema de los jesuitas, ellos ya empezaban a ser atacados por la sociedad europea desde 1551. O sea, básicamente no habían pasado 10 años y empezó su propia gente a denunciar. Así que hubo muchas filtraciones que llevaron a que la gente empezase a sospechar. Entonces, por eso explico muchas veces, ¿por qué creen que hay esta propaganda contra los judíos que no está justificada? Porque ellos necesitan mantener la dirección en otro lado. Y te das cuenta de que casi nadie habla de los jesuitas. Ahí es donde está la cuestión. Que si los masones, es una abstracción, es algo como muy amplio, ¿no? Y un último punto
o sea, dos cositas que quería acotar nada más, que hay que ver también como en 1850, más o menos 1850, también es importante cómo este problema que hay entre la masonería y la Iglesia Católica se termina, nuevamente encuentra una forma de fusionar, ¿sí? Que es a través de la teoría de la evolución, porque esta es fundamental, ¿sí? Fundamental para privar al ser humano de su derecho natural, porque cuando tú crees que tu creador no es Dios, te desligas del derecho natural y sometes tu ley a la ley de los hombres. No importa si crees que tu ancestro es un chimpancé, puede ser un cocodrilo, pero cuando no es Dios, entonces el Estado, el poder del mundo dice, ah, vale, entonces si encima no está Dios, ponemos nosotros que somos el Estado, el gobierno. Solo nuestro único problema es si tú llegas a poner tu jurisdicción en Dios. Ahí nosotros no tenemos poder porque Dios está por encima de la ley. Pero con el darwinismo y el ateísmo, que son estrategias buenísimas del sistema oscuro, logran precisamente que el propio ser humano, por su estupidez, renuncie a su derecho natural. Y el último comentario que me estabas preguntando también antes sobre el asunto económico, que cómo le pasaban el dinero al Papa. Hubo lo que se llama el concordato, que se establece en 1950, que es a través del cual todos los estados acuerdan pasarle dinero al Vaticano, o sea, pagarle su cuota. Sí, como que él te extrae ahí tu tax, ¿sí? tu impuesto. sí. A partir de lo concretaron. Fue a partir de 1950 con el concordato. Sí, interesante ese punto. Y miren, muchas de las cosas que uno puede hablar, que Frederick habla, pueden ser como fantasiosas e irreales. Alguien puede decir, incluso un ateo puede decir, ¿y a mí por qué me van a decir que por el hecho de creer en la evolución, entonces es que yo realmente voy a ver como mi Dios, como mi creador o protector, etcétera, o como mi todopoderoso, mi gobernante al Estado? Sencillo, porque no están hablando a través de información a tu consciente, es a tu subconsciente, el que no tiene control de... No, es que se basa en lo que se denomina declaración jurada. Sí, pero cuando tú estás abdicando, o sea, tú eres soberano sobre ti mismo. Cuando tú abdicas de tu libertad o tú tomas el poder. Pero no es algo, Freddy, que conscientemente lo entendemos. Es que eso es lo que voy yo. Y por eso quiero poner ejemplos. O sea, sí, en el mundo, en el ámbito literal, así es. Aunque usted no lo quiera ver conscientemente, así es. Porque usted no va a poder hacer nada, como le dije. Usted no va a poder cruzar una frontera si no tiene un documento. Usted no va a poder hacer una transacción si no tiene un documento. Pero yo me refiero también en el ámbito metafísico, en el ámbito del subconsciente. Y es aquí donde yo quería llegar. O sea, ¿qué implica el hecho de que yo no me haga la idea de que vengo del creador, sino que pues vengo del mono del chimpancé? Entonces, que subconscientemente yo me ligue como mi gobierno o el que me gobierna el Estado. Sencillo, que voy a tragar de gordo todo lo que digan. Sencillo, y lo voy a poner como un ejemplo tan tangible como fue la cuestión de la puya. ¿Sí? Cuando estás tan acostumbrado a esta cuestión, de que puedes decir, no, pero mi padre es el creador, pero realmente no entiendes lo que implica eso, vas a ser borrego, que vas a hacer todo lo que el Estado diga. Y ese es el punto, que desde el punto de vista del subconsciente te conviertes en un borrego y no te das cuenta. Por muy salsa que te las quieras tirar, por muy yo me gobierno, yo soy, no es cierto. Terminamos haciendo todo lo que o si no buscas hacerte, sí, o si no buscas hacerte el anarquista y terminas en una cuneta, en la tumba. Exactamente. Es correcto. Cuando estás bajo la jurisdicción de Dios, tú abres espacio a, es que la propia palabra lo dice, jurisdicción, quiere decir que los ángeles tienen jurisdicción en tu vida, puedes trabajar. Por eso todo el asunto de la Biblia tiene que ver con ley, no tiene nada que ver con religión, ¿sí? Tienen jurisdicción. Eso quiere decir que puedes ampararte. ¿Por qué yo he ganado discusiones delante de un juez? Porque me han parado en la Biblia. Me amparo en Dios. Así es. Si yo hubiese jugado con el tema del anarquismo, me meten en un calabozo. Exactamente, a eso es lo que iba yo. Tú lo puedes agarrar a él de mal día y dice, a mí no me vengas a refutar que yo soy juez. Yo represento al Estado. Y me agarran, me dan 3.000 vueltas y me meten que si paga multa, que si no sé qué. Pero como yo me amparo en Dios, el tipo tiene que reconocer, no hay nadie por encima de Dios. Lo dice la ley natural. O sea, el concepto de Dios y la ley no tiene nada que ver con religión, está basado en la ley. Cualquiera que estudie la ley va a encontrar que dicen Dios, esto y Dios, aquí dice que no es religioso. No tiene que ver con religión, es un sentido común, tiene que ver con el universo. La ley bueno, eso es un tema extenso, pero
la ley de la termodinámica, la primera, segunda ley de la termodinámica, la ley de la biogénesis, todo te establece que el ser humano tiene alguien que está por encima del que no es humano, la inteligencia, la conciencia, todo lo que es las leyes del universo, todo está establecido de una manera que te deja claro que hay algo por encima y es el que estableció la ley de todas las cosas. Entonces, discutir eso es estúpido. La gente que trata de meter ahí el tema del ateísmo y demás, que no entiende cómo funciona el universo ni las leyes. Exacto, porque el punto es, si yo soy una persona que me dejo llevar por las leyes divinas, mi actuar debe ser en conciencia, no en función de lo que diga una ley terrenal. Y esa es la diferencia, como decía Frederick. Por ejemplo, el sistema a mí me va a perfilar un mundo donde yo tengo que trabajar, que tengo que hacer X, Y, Z, lo que el sistema dice. Sin embargo, si yo me amparo bajo las leyes divinas, entiendo que no es así. Es muy diferente la forma de vivir. Entonces, son ese tipo de cosas. Por eso yo quería enfocarlo a la parte del subconsciente, que al final nos volvemos esclavos, nos volvemos anarquistas. Bueno, siempre el anarquista siempre va a ser esclavo, nada más que esclavo de su propia estupidez, ¿verdad? Y siempre sigue siendo esclavo al final. Pero aquel que no se cree, que no entiende esta dinámica, se vuelve esclavo del sistema, por ende se vuelve esclavo del de quién es su gobernante o a quién perfila como su gobernante. Y por eso es importante, miren, es que a veces las palabras no ajustan o no se encuentran tan fácilmente para poder trasladar lo que se quiere ejemplificar con esto. Pero créanme que los tiempos se están acercando y ya hemos tenido primeras experiencias de lo que significa estar gobernado por Dios y no estar gobernado por un sistema. Una de las pruebas más fuertes que acabamos de vivir fue la puya, cuando empezaron a instituir aquel montón de normativas y que si no presentas el carnet de la puya no vas a entrar aquí, no vas a entrar allá. Y entonces uno tuvo que ampararse en la ley divina o ver cómo iba, o pedirle a Dios cómo iba a hacer para esto y lo otro, y saber que Dios iba a ayudar, Dios iba a proveer, Dios iba a usar salidas. Y todo aquel que se amparó en eso salió adelante, viajó, estuvo, nos presentó y estuvo pidiéndole guía al Señor. Y eso va a ser en el final de los tiempos. O sea, eso, si hoy las palabras todavía no ajustan con entender esto, espérense con la marca de la bestia, si no van a sobrar las palabras para entender qué significa esto. Por eso hablé del subconsciente, porque es que realmente es la comprensión hacia dónde vamos, o sea, de cómo inconscientemente somos borregos de tantas cosas que no nos damos cuenta. Y ese es el punto con todos estos temas, ¿verdad? De no entender, aunque creamos aún creyendo que venimos del Creador, aún ahí todavía está metido en nuestro subconsciente la idea de que no es así. No es así. Por eso es que nos cuesta vivir como lo que somos. Y yo me he dado cuenta de algo para cierre. Al mismo pastorado le cuesta entender que nosotros somos hijos del Creador, aun cuando lo decimos. ¿Y a qué me refiero? A que cuesta creer. Porque en la idea materialista de todo el mundo, nosotros somos esto que vemos, lo que vemos en el espejo, esa cosa fea o hermosa según cada quien se quiera ver, el espejo, pensamos que eso somos, no entendemos que somos la esencia, o sea, pensamos que tenemos un espíritu, no que somos esa esencia que es diferente. No es lo mismo tener la esencia que ser la esencia, y esta es la cuestión. Y aún así, sabiendo que somos la esencia, todavía nos cuesta vivir como esencia. O sea, no es fácil. No es fácil. Bueno, vamos entonces. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Será hasta la próxima semana en Veo Ocultas. Espero que les sea de edificación estos programas y que al final siempre vamos a llegar a lo mismo. Por donde nos vayamos es lo mismo. Hijos, esencia. Hijos, esencia. Entender lo que está detrás de la Matrix. Entender lo que está detrás del velo. De eso se trata Veo Ocultas. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. A usted por haber disfrutado, si es que lo disfrutó de este programa. Y compártalo, hombre. Hay cualquier loco que se burle de usted, pero que vea alguito. Nos vamos. Bendiciones. Ve ocultas. Ve ocultas.